Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 25 de enero del 2021. Continuando con nuestra serie de estudio a la primera carta a Timoteo, tendremos el tema titulado Requisitos para el liderazgo de la Iglesia. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, mis hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Dios por este día que nos ha concedido de vida y permitirnos en esta noche tener este tiempo especial para el estudio de la palabra de nuestro Señor. Vamos a comenzar con un tiempo de cánticos y les invito a entonar juntos el himno 222 en nuestro himnario titulado Cristo solo. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica vencerá. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se beberá. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él llevó. Su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser. Con su amor, fe, paz, pureza y la fuerza de vencer. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo es quien nos sana, nuestros males Él llevó, y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará. Por los siglos sempiternos con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has concedido de vida y por permitirnos en esta noche tener este tiempo especial de culto, de estudio de tu palabra.
Gracias por tu misericordia y tu ayuda para con nosotros, y te rogamos que seas acompañándonos en este tiempo, que tu Espíritu Santo sea hablando a través del estudio de tu palabra, y cada una de las partes de este tiempo sean una ofrenda delante de tu presencia. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos juntos para nuestro Dios el himno número 118, Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder compartir con ustedes este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Leamos por favor los versículos 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122.
Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Alabemos a nuestro Dios y lo haremos con el himno número 25, Tu santo nombre alabaré. Tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Mil lenguas, mil cantar podrán la grandeza de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar. Decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En ella hay salud y paz para el hombre pecador. Sobre el pecado y tentación victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con el estudio de la primera carta a Timoteo, tendremos el tema Requisitos para el liderazgo de la Iglesia. Escuchemos. Muy buenas noches, queridos hermanos, y qué bueno encontrarnos nuevamente por este medio para estudiar la bendita palabra del Señor. Seguimos con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, hoy en el capítulo 3. Y es interesante porque nos vamos a encontrar con que se necesitaba especificar algunas cosas a Timoteo con respecto al liderazgo de la iglesia. El propósito, que hombres fieles estén al frente de la iglesia. Y es por esta razón que se requieren algunas cualidades que tienen que ver con el carácter, que tienen que ver con las aptitudes, que tienen que ver con la integridad y la madurez de quienes aspiran a servir al Señor. Por otro lado, también aquí hay un desafío interesante. Cuando el apóstol Pablo dice que es bueno para todos aquellos que desean obispado, pienso en aquellos jovencitos que están terminando el colegio y que desean servir al Señor, que en ellos hay esa llama, esa pasión por servir al Señor. Quiero que nos fijemos en las cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo como requisitos indispensables para esta tarea. Y lo que empieza diciendo Pablo es algo que debe llamarnos la atención. Esta no es una sugerencia, no es una opción, esta es una forma de mandamiento, porque él empieza con esta frase: palabra fiel, palabra verdadera, palabra confiable, y por tanto está dentro de ese rango de lo que el apóstol Pablo nos enseña en la segunda carta a Timoteo, que toda la escritura, toda la bendita Biblia, la palabra del Señor es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, etcétera, etcétera. Entonces, esto que vamos a ver a continuación nace en el corazón de Dios, no es simplemente una idea que se le vino al apóstol Pablo, sino esto es algo que procede del corazón de Dios, y por supuesto que sí, porque dado que son personas que van a atender los menesteres de la preciosa iglesia del Señor, y que tienen ese llamado a resplandecer entre los hombres, a ser sal y luz en este mundo, pues se requieren todas estas cosas importantes. Y de manera especial, viendo cómo esta sociedad en que los valores cada vez están más venidos a menos, y que hay tanta frustración y decepción al ver un liderazgo impío, un liderazgo que ya no brinda confianza, la iglesia debe resplandecer en medio de esta situación.
y los hombres que servimos al Señor debemos ser parte de ese desafío para la sociedad, desafío para la iglesia también. Y empieza señalando el apóstol Pablo algunas cosas que hemos dado lectura en esta noche. Por ejemplo, que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí hay algunas cosas que tienen que ver con el carácter, con la integridad, con la aptitud y la madurez de quien anhela servir al Señor. Y he resuelto agrupar algunas de estas, son 16 cualidades o características que se requieren o que deben ser la aspiración para todo aquel que anhela servir al Señor. Lo he hecho en 4 grupos: el grupo de carácter, el grupo de integridad, el grupo de aptitud y el grupo de madurez. Y en cuanto a carácter, he incluido dentro de este grupo la sobriedad, ¿no es cierto? Dice que debe ser sobrio. Lo segundo, no pendenciero. Lo tercero, debe ser amable, debe ser apacible y no dado al vino. En otras palabras, una persona controlada por Dios, controlada por su espíritu. Queridos hermanos, hay un detalle interesante que se nos dice con respecto a Elías. Cuando nosotros leemos la carta a Santiago, dice el apóstol Santiago que Elías era un hombre con pasiones semejantes, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y que Dios escuchó su oración. Siempre que leo esto me hace pensar en la fragilidad del carácter del ser humano. A veces somos un poco intempestivos, a veces somos un poco airados, qué sé yo, y nos cuesta mucho encontrar ese punto de equilibrio en cuanto a nuestras emociones. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura que la persona que va a servir esté dentro de este rango, que sea sobrio, controlado, no entregado a sus emociones, sino controlado por el Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, dice, no debe ser pendenciero, y esto habla justo acerca de una falta de control sobre las emociones, y en todo caso las emociones negativas, el enojo, la ira. Y en esto quiero aclarar algo. No significa que los creyentes no podemos enojarnos. Alguna vez yo escuché a alguien decir que los creyentes no debemos enojarnos. Eso no es cierto. Lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 4 es que ese enojo debe ser controlado. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, yo entiendo que podemos enojarnos, que lo malo está en que el enojo se transforme en ira, en que perdamos el control de nuestras emociones y terminamos en actitudes que son vergonzosas, como por ejemplo dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por tanto, la propuesta aquí es que tenga un carácter equilibrado, controlado. Y de manera especial, no pendenciero. Y quisiera leer algo que señala el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora, ¿significa esto que el pastor nunca se puede enojar? Debemos nosotros entender que el mismo apóstol Pablo tiene reacciones muy fuertes. Y es más, aquí en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 13, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El punto es encontrar el equilibrio. No significa que no nos podemos enojar, no significa que no debemos actuar en determinado momento con dureza. Lo malo es ser pendenciero, una persona entregada a los pleitos, amante de las disputas y ese tipo de cosas. Quien sirve al Señor, quien anhela el obispado, pues no debe tener esto como una característica o como una atadura en su ser. Al contrario, se propone que sea, en tercer lugar, amable, en cuarto lugar, apacible. Fíjense que estas cosas tienen que ver con el carácter del hombre. Sobrio, no pendenciero, amable, apacible. Miren, cuando me refiero a esto, el apóstol Pablo en determinado momento, en la carta a los Gálatas,
le llama la atención a Pedro y a Bernabé porque tenían una conducta nada buena. Es más, el apóstol Pablo los trata de hipócritas porque lo que estaban haciendo estaba mal. Capítulo 2 de Gálatas, pero versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto es terrible, esto es de condenar. Así que fíjense que el versículo 13 habla de la hipocresía. Entonces, entendamos bien, lo que se procura aquí es que haya un control, sobriedad, no pendenciero, que sea amable. No quiere decir que en determinado momento no tenga que usar de dureza para reprender. Ahora, en cuanto a amable, debe serlo para con todos. Por todos sea conocida vuestra gentileza, dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses. La amabilidad, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la forma en que nosotros saludamos, con la forma en que nosotros atendemos a las personas que se nos acercan, procurando siempre ser amables. Si alguien te saluda, responde con el saludo de manera cordial. En ello está la amabilidad. Por otro lado, debe ser apacible, no debe ser una persona airada, no debe ser una persona que provoque miedo, esas personas que da miedo acercarse porque no sabemos cómo va a reaccionar. Al contrario, debe ser una persona que pueda imitar al Señor Jesucristo y que las personas puedan ver al Señor Jesucristo en esa persona, de tal forma que se acerquen con total naturalidad, que las personas se vuelvan a esa persona en momentos en que necesitan ayuda. Entonces debe ser amable, debe ser apacible, y cuando dice no dado al vino, pues tiene que ver con el gobierno de su conducta, no dado al vino. Recordemos que en aquel entonces parte de la cultura tenía que ver con el uso del vino como parte de las bebidas normales que se servían en los alimentos. Es más, Pablo le dice a Timoteo que por causa de sus enfermedades gástricas haga uso del vino. Entonces, en sí el vino no era ningún delito, ningún pecado. Lo que está diciendo aquí es que no sea dado al vino. Esto tenía que ver mucho con el uso indiscriminado de esta bebida. ¿Por qué razón? La Biblia nos dice que el vino es para los de amargado ánimo. La Biblia nos dice también que hay exhortaciones claras, no mires al vino cuando rojea, y que el príncipe, para dar muy bien su juicio, no debe ser dado al vino para que pueda juzgar y hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces se requiere de la persona que anhele el obispado que no sea dado al vino. En cuanto a integridad, empieza el apóstol Pablo señalando lo siguiente: debe ser irreprensible. Irreprensible es una persona que no tiene nada de qué acusársele, que no tiene deudas morosas, o que no es una persona que no tenga que estar llamándosele la atención por conductas inapropiadas, o una persona que de pronto tiene actitudes inmorales. Debe ser una persona irreprensible, que no hay que reprenderla. En segundo lugar, debe ser marido de una sola mujer. Eso habla de fidelidad, de lealtad. Miren, si un hombre no es leal a su mujer, no es leal a nadie. Repito, y que esto suene lo más fuerte posible: si un hombre no es leal, no es fiel a su esposa, no es leal a nadie. Por tanto, una persona desleal a su esposa no puede ser un ministro del Evangelio. Así de sencillo, porque esa persona ha mostrado total deslealtad, en primer lugar, al Señor. Porque si un hombre fiel a su mujer, lo es por el temor reverente al Señor, en primer lugar. En segundo lugar, si un hombre fiel a su mujer, es porque la palabra ha penetrado profundamente en su pensamiento, en su corazón, y sabe que el adulterio es pecado. De allí que un adúltero no puede ser pastor ni puede seguir siendo pastor, porque ha quebrantado el principio de ser irreprensible y de ser marido de una sola mujer. En tercer lugar, debe ser una persona decorosa.
Decoroso en la forma de hablar, decoroso en la forma de vestir, decoroso en la forma de proceder, en la forma de administrar la iglesia del Señor. Y esto habla de total decencia. El decoro, la decencia van de la mano. A la mujer, por ejemplo, se le exhorta que se vista decorosamente, en otras palabras, que no use de vestimentas que muestren su cuerpo de manera indebida. Al contrario, se le pide que sea decorosa. Al hombre se le pide que sea decoroso en todo el sentido de la palabra, que sea decente en la forma de administrar la iglesia, en su forma de tratar a las hermanas, en su forma de tratar a los jóvenes, en su forma de conducirse administrativamente. Debe ser decoroso, decoroso. En cuarto lugar, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea, de negocios turbulentos. Vean, hermanos, la escritura es sumamente clara. Hay formas de hacerse rico de manera imprudente, indebida. Y a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto individuos que han buscado el ministerio de la palabra, el ministerio pastoral, con el fin de enriquecerse y han cometido hechos vergonzosos, desvío de dinero, desfalco, ese tipo de cosas. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. En otras palabras, para llegar a ese punto, debe ser una persona que tenga contentamiento en su corazón. Volvamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El ministro del evangelio, el obispo, debe ser una persona que esté contenta con lo que el Señor le da, sea mucho, sea poco. Hay momentos de abundancia, hay momentos de escasez. Esto no debe ser dirimente en la forma en que, para que este hombre sirva con alegría o no. Debe haber contentamiento con lo que el Señor nos da. Por otro lado, en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, dice la Escritura en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y luego dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, con lo básico. Así que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Por otro lado, no debe ser avaro, amante del dinero, porque eso también es pecado. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo lo considera como idolatría. Idolatría. El amor al dinero es idolatría. Ahora, todos nosotros necesitamos dinero y creo que a todos nos gusta el dinero. ¿Por qué razón? Porque nos da posibilidades de comprar, nos da posibilidades de viajar, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, el gran problema está cuando el dinero desplaza el lugar que el contentamiento debe ocupar en nuestro corazón a causa de la gracia de Dios. Y por esta razón el apóstol Pablo advierte lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. De allí que algunos pueden decir que no son idólatras, pero mientras su corazón esté prendado del dinero y de las posesiones materiales, sigue siendo idólatra, porque no podemos servir a dos señores. Y créame, para ser rico hay que tener el corazón puesto en las riquezas, en lo material. Entonces aprendamos nosotros a contentarnos de tal manera que no caigamos ni en la codicia ni en la avaricia. Y con respecto a integridad, se requiere que tenga buen testimonio para con los de afuera, como señala Pablo en el versículo 7, ¿no? Capítulo 3, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Hace algún tiempo atrás vino una expresión a mi mente, ¿no? Y yo creo que estas cosas las trae el Señor. No es suficiente con parecer, es necesario ser. Y no es suficiente con ser, hay que parecer. Porque hay personas que dicen, no, yo soy honesto, yo soy decente, pues manifiéstelo. No es suficiente con ser, también hay que parecer. De allí la necesidad del buen testimonio, y esto es imprescindible, porque cuando se eligen los diáconos para servir a las mesas, ahí en Hechos capítulo 6, se requiere de ellos que sean llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y que tengan buen testimonio.
Aquí Pablo nos dice que el que anhela obispado debe tener buen testimonio, buena reputación para con los de afuera. En tercer lugar, vemos nosotros que también dentro de las características se habla de aptitudes. Aptitudes, por ejemplo, debe ser hospedador. Esa es una aptitud en esta persona. Debe tener esa facilidad, debe tener esa habilidad de recibir en su casa y atender bien a las personas que llegan de paso por su casa. Debe ser también apto para enseñar. Allí vemos nosotros esa aptitud, ¿no?, de la docencia, y también apto para administrar su casa, porque habla de gobernar bien su casa. El gobierno de una casa tiene que ver con mayordomía, tiene que ver con administración, y no solamente en la cuestión financiera, sino también en la disposición de las normativas que están en una casa. De allí proviene la palabra economía, ¿no?, de oikónomos, oikos casa, nomos normas o leyes, ¿no? Debe ser un buen administrador de su casa, tanto en lo económico como las normativas que existen en un hogar, porque si no puede gobernar, si no puede administrar bien su casa, peor va a ser con la iglesia del Señor. Entonces, fíjense, en cuanto a aptitudes, debe ser hospedador, apto para enseñar y que gobierne bien su casa. Son aptitudes, la mayordomía, la economía, la administración correcta. Ahora, y lo último que quiero mencionar tiene que ver con la madurez. Repito, para los que tal vez recién se conectan, hemos hablado acerca de estas características dentro del rango del carácter: sobrio, no pendenciero, amable, apacible, no dado al vino. En cuanto a integridad: irreprensible, marido de una sola mujer, decoroso, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, de buen testimonio. Integridad. Aptitud: que sea hospedador, apto para enseñar, que gobierne bien su casa. En otras palabras, un buen mayordomo, un buen administrador de lo que Dios le da. Y lo tercero, lo cuarto, no por ello menos importante, la madurez. Y la madurez nos enseña a nosotros lo que dice el apóstol Pablo allí en el versículo 2. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, y me quedo con esta palabra, prudente. La prudencia es algo que se lo adquiere con la madurez. Es una de las características a veces de la juventud, la imprudencia, hablar sin pensar. Pablo exhorta a Timoteo que tenga cuidado con las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Y hermanos, todos en algún momento hemos sido víctimas de esos arrestos emocionales o pasionales que son propios de la juventud. El paso de los años nos enseña a nosotros a no decir todo lo que pensamos, sino a pensar todo lo que vamos a decir. El paso de los años nos enseña también a nosotros que a veces es necesario callar, hay que ser prudente, como dice Santiago: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, pero son cosas que se desarrollan con la madurez. La madurez también desarrolla nuestro carácter. La madurez nos lleva a nosotros a ser pacientes y entender que en la vida hay procesos que deben cumplirse y que el tiempo es el mejor aliado de la verdad, y allí se fragua también la paciencia. La prudencia es imprescindible en el comportamiento de un obispo o de quien anhele el obispado. La prudencia, ¿por qué razón? He conversado con varios jóvenes que anhelan el obispado y a veces hay ese apresuramiento, esa falta de paciencia. Ya quieren cambiar la iglesia, quieren de buenas a primeras tener un liderazgo prominente, y que no es malo, y yo considero que Dios puede usar a un joven como usaba a Timoteo, pero tiene que ser el Señor, pues. Hay dos formas de llegar a esos sitiales: de manera fraudulenta o de manera divina. Yo puedo llegar a esos sitiales de esas dos maneras, créanme. Cuando hablo de llegar a esos lugares fraudulentamente, es tal vez forjando un liderazgo en base a denuncias, forjando un liderazgo en medio de contubernios, de maquinaciones y todo ese tipo de cosas, o llegar a determinado liderazgo porque es el Señor que nos pone allí. Quiero que guarde siempre esto en su corazón. Si usted no está seguro, si usted llegó a ese lugar de liderazgo por contubernios, por manipulaciones, por arreglos y componendas de hombres, usted siempre tendrá temor e inseguridad en el liderazgo que Dios le haya puesto. ¿Por qué razón? Porque si ese liderazgo fue fraguado en base a ese tipo de
de cosas, de manipulaciones, de herramientas y estrategias, esas mismas estrategias y manipulaciones podrán llevarlo a un día a usted a estar fuera de ese liderazgo. El que llega a un liderazgo por todo ese tipo de instrumentaciones nunca va a tener paz ni tranquilidad, siempre va a estar cuidándose la espalda y pensando que en cualquier momento lo pueden sacar. Pero el que ha sido puesto en un sitial de liderazgo por el Señor y está convencido que fue el Señor el que lo puso allí, no va a pelear por ese lugar de liderazgo. Veamos nosotros el ejemplo del rey David. David sabía muy bien que había sido puesto en el liderazgo, en el reinado de Israel por Dios. Dios lo había ungido por rey. Así que cuando Saúl procuraba matarlo, él sabía, él ya había sido ungido por Samuel como rey sobre Israel, pero él pudo haberse confabulado, pudo haber conspirado contra Saúl, pero no lo hizo. Más bien cuando sus hombres le propusieron matarlo por 2 ocasiones, una en la cueva y otra mientras dormía, David dijo no, porque es el ungido de Jehová, y si Dios lo ungió y lo puso por rey ahí, es asunto del Señor el que él esté o el que no esté. Miren cómo actúa la prudencia en David. No, David no fue un hombre imprudente. David supo ocupar su lugar, a pesar de haber sido ungido por rey. Mientras Saúl estuviera vivo y sea el ungido de Jehová, él no lo iba a tocar. No quiso adelantarse a los tiempos, no quiso defenestrarlo y ocupar el reinado sabiendo que él era ungido. No, porque sabía que los tiempos y las sazones le pertenecen al Padre en su sola potestad. Y ese es un detalle interesante que debe acompañarnos nosotros en toda forma de liderazgo. Si Dios me puso aquí, Dios me sostiene, y si Dios quiere que yo salga, pues saldré. Cuando Absalón pretende usurpar el trono y empieza a perseguir a su padre, David no se trenza en una guerra con su hijo Absalón. Al contrario, vemos nosotros que David huye de Absalón. Y una de las cosas que me impresiona a mí es que, siendo ungido por el Señor, siendo rey de Israel, él no se aferra al trono como esto es mío y nadie me lo va a quitar. No, quizá el Señor ya no se agradó de mí por todas las cosas que yo he hecho y mejor me voy de aquí. Y si Dios quiere que yo sea rey, Él me volverá a poner aquí. Es impresionante cuando una persona sabe que está en el tiempo, en el momento y en el lugar donde Dios quiere que esté. Y estando seguro de eso, pues no se aferra a nada en esta tierra, sino que está dispuesto a ir donde Dios lo mande. Y si Dios lo saca de ese lugar, pues Dios tiene otros propósitos, otras metas, otros asuntos en los cuales debe ocuparse y debe estar completamente abierto a esa soberanía de Dios. Por eso es necesaria la prudencia, y la prudencia viene a veces con el paso de los años, pero sobre todas las cosas con la dependencia de Dios. Y por eso dice el versículo 6, no un neófito, no un inexperto, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y eso de neófito, un novicio, tiene que ver con una persona inmadura en la fe, inmadura en la palabra. Porque una persona inmadura en la fe e inmadura en la palabra puede caer en lazo del diablo. Puede envanecerse. ¿Cómo? Yo siendo joven estoy ocupado de estos cargos de liderazgo, yo soy importante, qué sé yo. ¿Cuántas cosas que pueden pasar por el corazón del hombre que, dice Jeremías, es perverso y engañoso? En ese sentido, fíjense ustedes, esta última característica es una de las más importantes, creo yo. La madurez es importante. ¿Por qué razón? Porque si dice que no ponga un neófito, empecemos por allí. O sea, no puede ser un neófito, un inexperto en la palabra. Debe ser una persona que goce de madurez en la palabra, en su relación con el Señor, para que estas otras cualidades o características se den en su vida. Aptitud, integridad y carácter. Fíjense ustedes, esto es hermoso. Y alguien me dijo alguna vez, pastor, esto es medio complicado de conseguir. Esto es medio difícil de conseguir. ¿Por qué razón? Porque no se encuentran hombres así fácilmente. Yo quiero decirle dos cosas. Es lo mismo que una hermana me preguntaba hace muchos años atrás. Pastor, ¿la mujer que se menciona en Proverbios 31 realmente existió? Yo quiero decirle algo. Estos son modelos de conducta que nos brinda la bendita palabra del Señor. Modelos de conducta que deben ser ideales para nosotros. Metas las cuales alcanzar. Y esto no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Al leerlas, yo digo, Señor, todavía me falta mucho de esto. Necesito fraguar esto en mi corazón. Es mi anhelo. Ahora, ¿cómo se consigue todo esto? Carácter, integridad, aptitud, madurez. Hermanos, renunciando todos los días a nosotros mismos
Y quiero leer algo que es importante, que se encuentra en la carta a los Gálatas y que nos brinda luz en este momento para llegar a este punto. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Basta. Los que somos de Cristo renunciamos a nosotros mismos. A mí me parece, yo creo, así soy yo, este es mi carácter. No puede servir si esa es tu forma de pensar. Al contrario, dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mi anhelo es ser un siervo de Jesucristo. ¿Y cómo alcanzamos esto? Pues con una vida llena del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está imperando en tu mente, en tu corazón, en tu carácter, cada vez vas a desaparecer más de allí. Para que se dé lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, se manifieste y sea glorificado en mí, en mi carácter, en mi conducta, en mis palabras. No es algo fácil, es una lucha interminable, porque todos los días, al abrir nuestros ojos, nos enfrentamos con esta realidad. Estamos en este cuerpo, en esta naturaleza caída, con una ambición impresionante: cada día ser más como Cristo, renunciar a los deseos de la carne por dar lugar a que la manifestación del Espíritu Santo sea una realidad en nosotros. Quiero dejar esto con ustedes. Esto no es solamente para los que anhelan obispado, esto es para todos nosotros. Carácter, integridad, aptitud, madurez. Ser sobrios, no pendencieros, amables, apacibles, no dados al vino. Ser irreprensibles, fieles a nuestra esposa, a nuestro hogar, a nuestros hijos. Decorosos, no codiciosos de ganancias deshonestas, no avaros, de buen testimonio. En cuanto a aptitud, que seamos aptos para hospedar, para servir a los demás, aptos para enseñar, para gobernar, administrar correctamente nuestra casa. Y en cuanto a madurez, que cada día pueda reflejarse en nosotros más el carácter de Cristo, siendo prudentes, no novicios, no neófitos, al contrario, maduros en la fe, porque entonces seremos instrumentos útiles para nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Cuánto me gozo poder haber compartido esto con ustedes y que esto sea un desafío para todos nosotros, me incluyo, queridos hermanos. Qué lindo es poder ser desafiados por la palabra del Señor en este respecto. Porque créanme, hermanos, cuánto se necesita de hombres que sean íntegros delante del Señor y delante de los hombres, para que el Evangelio y el testimonio de Cristo no sea vituperado por quienes dicen conocer y amar al Señor, pero con sus actos lo niegan. Que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar alabar a nuestro Señor con el himno 63, Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad.
ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Cuán grato es saber que ustedes nos acompañan en este tiempo. Gracias por sus saludos, por los mensajes que ustedes nos dejan aquí en el chat de este tiempo de culto. Quiero también animarles a dejarnos sus peticiones de oración. Y hermanos, estemos orando fervientemente por las elecciones presidenciales que se aproximan ahora en el mes de febrero. Que Dios bendiga a nuestra nación. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por este maravilloso día, por tu bondad y tu misericordia para con todos nosotros, y gracias también por haber estado con nosotros en este tiempo de estudio bíblico. Ciertamente, Señor, estas son propuestas interesantes para nuestra conducta, para nuestro carácter, Señor. De manera especial, un desafío para todos aquellos que anhelan servir al Señor, que te anhelan servir, Señor, agradarte en todo. Te ruego que mientras este video esté presente aquí, el corazón de muchos hombres sea desafiado, de muchos jóvenes sea desafiado a tomar la posta y ser hombres de Dios, verdaderos hombres de Dios, predicando el Evangelio, pastoreando iglesias, siendo misioneros, entregando sus vidas, su ser a ti, Señor, y a tu causa. Gracias por este día y gracias por el cuidado que tú tienes sobre nosotros. Bendícenos en el resto de esta noche y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, bendiga nuestros corazones y pensamientos hasta que tú vengas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga y buenas noches.